La membrana plasmática es una estructura anfipática. ¿Qué quiere decir anfipática? Quiere decir que tiene una parte polar y una parte no polar. Otras palabras que se pueden usar es tiene una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Además, esta membrana plasmática va a ser dinámica y va a estar formada por lípidos, proteínas y carbohidratos. Se van a organizar de modo que cada componente pueda aportar propiedades específicas, como por ejemplo actuar como una barrera, permitir el transporte, permitir la señalización o el reconocimiento entre células mediante receptores. El primer componente son los lípidos. Estos lípidos son moléculas mayormente hidrofóbicas. En la membrana van a predominar las anfipáticas. Estos lípidos anfipáticos quiere decir que van a tener una parte polar, una cabecita polar y dos colas no polares. Eso lo que va a permitir es formar la capa o la bicapa de la membrana plasmática. ¿Cuál es el papel o la función de los lípidos? Es formar la matriz de la membrana, es decir, la bicapa lipídica, que actúa como una barrera semipermeable. Lo que va a permitir los lípidos es determinar qué tan fluida va a ser la membrana plasmática, cuál va a ser el espesor de la curvatura, y esto va a estar dependiendo de la composición. Dentro de los lípidos vamos a tener tipos principales, como por ejemplo fosfolípidos. Estos fosfolípidos son lípidos con un grupo fosfato en la cabeza polar y tiene dos colas hidrofóbicas. Entonces lo podemos ver una cabeza polar con dos colas hidrofóbicas. Dentro de esta cabeza polar vamos a tener el grupo fosfato y además también un grupo R en el caso que se una a una molécula hidrocarbonada. La organización de estos fosfolípidos es que en el agua van a formar bicapas y las colas van a estar hacia el interior y las cabezas van a estar hacia el exterior, es decir, en contacto con el agua. Acá vemos la bicapa de los lípidos. Entonces vamos a ver acá la parte polar en contacto con la superficie o en el interior de la célula. En cambio, hacia adentro van a estar ubicadas las colas no polares que van a rechazar el contacto con el agua. De esta manera, se van a organizar para formar la bicapa lipídica. El siguiente compuesto dentro de los lípidos son los esfingolípidos. Los esfingolípidos son lípidos basados en la formación con esfingosina. Estos esfingolípidos van a estar en la cara externa de la bicapa lipídica. Los esfingolípidos lo que van a permitir es contribuir a dominios más ordenados. Quiere decir es que la célula, o más bien la membrana plasmática, se va a encontrar mucho más ordenado gracias a los esfingolípidos, ya que van a usar microdominios llamados RAF para poder ordenar. Ahora, otro lípido importante es el colesterol en los animales o en las células animales. Este lípido es de un tipo esteroide que tiene una estructura muy rígida y que se inserta entre las colas lipídicas y va a estar ubicado entre medio de las colas para influir en la fluidez de la membrana plasmática. Eso es lo que hace el colesterol. Modula la fluidez, reduciendo los movimientos excesivos cuando la temperatura aumenta y evita que se vuelva rígida la membrana plasmática cuando la temperatura baja. También disminuye la permeabilidad a pequeñas moléculas polares, es decir, que la presencia de colesterol ayudan a evitar que pasen moléculas polares. Después tenemos a los glucolípidos, también llamados glicolípidos. Estos glicolípidos son lípidos con oligosacáridos, es decir, con azúcares en cadenas, y van a estar orientados hacia el lado exterior de la membrana plasmática. Va a servir para participar en el reconocimiento celular y la formación de glucocáliz. Importante con respecto a los lípidos es que cuando las colas se encuentran más saturadas, la membrana es más ordenada y menos fluida. Las colas insaturadas, más fluida por los codos que se forman, porque vamos a ver que tenemos el fosfolípido en esta forma. Y acá, por ejemplo, cuando se encuentra insaturado, genera un doblez debido a la presencia de un doble enlace en la cadena. Con respecto al colesterol, cuando más colesterol tengamos, mayor estabilidad mecánica y también menor permeabilidad va a tener la membrana plasmática. El siguiente componente dentro de la membrana plasmática es la proteína. Esta proteína es una macromolécula que se inserta en la bicapa lipídica y ejecuta funciones específicas dando una identidad a la membrana plasmática. Podemos clasificar a las proteínas como, por ejemplo, integrales o también llamadas intrínsecas, porque son proteínas que se van a encontrar incrustadas en la bicapa lipídica. Van a atravesar básicamente la bicapa lipídica. Después vamos a tener lo que serían las proteínas periféricas, también llamadas extrínsecas, porque van a estar unidos a un lado de la membrana plasmática, ya sea del lado exterior o interior. El objetivo de esta proteína periférica es encargarse de la señalización y también actuar como un anclaje de citoesqueleto. También van a haber proteínas que van a estar ancladas a lípidos. Las funciones dentro de las proteínas son varias. Por ejemplo, se encarga del transporte formando canales, carriers, que son transportadores por un cambio en la estructura de la proteína. También mediante bombas, que son básicamente un transporte de gasto de energía. Receptores, donde
lo que hacen es actuar mediante una unión con una molécula para poder activarse o realizar respuestas intracelulares. También pueden actuar como enzimas, que lo que permiten las enzimas es catalizar reacciones. También actuar como adhesión y anclaje, es decir, permitir la unión entre una célula con otra célula o incluso la célula con la matriz extracelular mediante una conexión con el citoesqueleto. También como marcadores de identidad, porque las proteínas o las glucoproteínas ayuden a que las células sean reconocidas mediante el sistema inmunológico o el sistema tisular. Y por último tenemos a los carbohidratos, que son estructuras llamadas oligosacáridos porque están conformados entre 3 a 10 monosacáridos o azúcares, si quieres llamarlo así, que van a estar unidos mediante un enlace covalente. Este enlace covalente se llama enlace glucosídico. Ahora, estos oligosacáridos se van a unir a proteínas o a lípidos en orientación hacia el lado de la cara extracelular, es decir, hacia afuera de la membrana plasmática. Las formas principales que vamos a ver de los carbohidratos unidas a glucoproteínas, o sea, proteínas, o a lípidos, o incluso a proteoglicanos, que básicamente habíamos visto en la matriz extracelular. Otro concepto que aparece es la glucocálix. La glucocálix es un conjunto de carbohidratos superficiales que van a formar la capa externa de la membrana plasmática. Y esto surge de la suma de las glucoproteínas y los glucolípidos, y también de los proteoglicanos asociados. Las funciones de los carbohidratos va a ser permitir el reconocimiento celular para las interacciones específicas con los receptores y lectinas. También sirve para adhesión, para la participación en células a células y entre célula y matriz extracelular. Otra función es la protección, que actúa como una barrera física química en la superficie celular. La siguiente es que actúa como una señalización, es decir, que actúa usando receptores con unión a moléculas llamados ligandos, y también esta señalización va a estar organizada por microdominios, que lo puedes ver como parches incrustados en la membrana plasmática. De esta manera, la organización de la membrana plasmática consiste en una bicapa lipídica con proteínas, ya sea periféricas o integrales. Esta bicapa lipídica va a tener también carbohidratos orientados hacia el lado exterior, y ten en cuenta que va a ser asimétrico porque hacia adentro no habría, y como consecuencia de toda esta unión obtenemos una membrana que actúa como una barrera selectiva debido a los lípidos, que actúa con funciones específicas debido a las proteínas y que va a tener una identidad o va a ser reconocida gracias a los carbohidratos. Como hemos aprendido acerca de la permeabilidad de la membrana plasmática, que es una de sus características que tiene, vamos a estudiar acerca de esa permeabilidad. La permeabilidad es la capacidad de la membrana de permitir el paso de las sustancias en distinto grado. Esto va a ser relativo porque va a depender qué sustancias se está considerando y además en qué condiciones. Como ya sabemos, la membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica. El centro de esa bicapa es hidrofóbico. Por lo tanto, va a actuar como una barrera para las sustancias polares. Ahora también tenemos proteínas. Estas proteínas van a actuar como una ruta, formando lo que sería canales o transportadores para poder pasar sustancias desde la parte de afuera o interior para poder cruzar la bicapa lipídica, que actúa como una barrera de moléculas polares. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a determinar qué molécula o qué tamaño van a poder pasar a través de la membrana plasmática? Por ejemplo, el primer factor es el tamaño molecular. Las moléculas pequeñas pueden atravesar la membrana plasmática con mayor facilidad. También el factor que determina va a ser la polaridad. Las moléculas no polares también pueden atravesar la membrana plasmática con mayor facilidad. Moléculas polares no van a poder atravesar o van a atravesar con mayor dificultad, por lo tanto van a necesitar ayuda de las proteínas. La carga de la partícula que quiere atravesar también es determinante, es un factor, como por ejemplo los iones no pueden atravesar la membrana plasmática porque llevan cargas. La solubilidad en lípidos: a mayor solubilidad, mayor permeabilidad a través de la bicapa. Es decir, que cuanto mayor solubilidad lipídica, más facilidad de atravesar la bicapa lipídica. La composición de los lípidos, por ejemplo, las colas saturadas permiten un mayor empaquetamiento, por lo tanto, una menor permeabilidad. Las colas insaturadas permiten un empaquetamiento menor, por lo tanto, una mayor permeabilidad. Y el colesterol también reduce, como habíamos hablado, la permeabilidad de moléculas polares, y esto estabiliza también la bicapa lipídica. El espesor de la bicapa lipídica, cuanto más gruesa sea el núcleo no polar, más difícil es de que pasen moléculas polares. Un concepto que surge dentro de esta permeabilidad es el gradiente de concentración y también la dirección del paso de las moléculas. Un gradiente de concentración básicamente es la diferencia de una sustancia entre ambos lados de la membrana. Si nosotros dibujamos acá una barrera análoga a una membrana plasmática, el gradiente de concentración se refiere a la diferencia de sustancias
que hay de un lado de la membrana. Por ejemplo, acá tengo mucha sustancia y acá tengo poca sustancia. Entonces eso es un gradiente de concentración. Un gradiente eléctrico es la diferencia de carga entre ambos lados. Por ejemplo, podemos tener carga positiva de este lado, carga negativa. Entonces ahí tengo un gradiente eléctrico. Un gradiente electroquímico es el resultado entre estos dos mismos, entre un gradiente químico y un gradiente eléctrico. Y esto es muy clave para el caso de los iones. Por lo tanto, la permeabilidad va a definir qué tan rápido puede moverse una sustancia cuando existe un gradiente. Ahora veremos el orden general de la permeabilidad, o sea, qué tan rápido o qué tan fácil puede atravesar la membrana plasmática. Por ejemplo, una permeabilidad alta, las moléculas pequeñas no polares como oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, van a poder atravesar fácilmente la membrana plasmática porque la permeabilidad es alta. Una permeabilidad intermedia pueden ser moléculas muy pequeñas que no tienen carga, pero que son polares. Por ejemplo, el agua, la urea, el glicerol, pueden pasar pero muy lento. En el caso del agua, aumenta su flujo cuando se usa canales, es decir, por ejemplo, unas proteínas llamadas acuaporinas que se encargan del paso del agua, pero para eso requiere proteínas para poder atravesar fácilmente. Ahora, una permeabilidad baja puede ser las moléculas polares como la glucosa, el aminoácido, y para estas moléculas polares van a necesitar transportadores, es decir, una proteína que permita atravesar esa membrana plasmática. Y las que no pueden pasar sí o casi nunca son los iones que tienen carga positiva o negativa porque van a requerir de canales o transportadores. De esta manera vamos a tener como consecuencia de la membrana plasmática debido a lo que estuvimos estudiando anteriormente, es que va a actuar como una barrera selectiva, también va a permitir lo que sería la homeostasis, que es sostener la composición interna estable regulando la entrada y salida de compuestos o sustancias. Va a existir también, debido a esta barrera, un potencial de membrana, donde en células excitables trabaja con iones para permitir esta formación de potencial de membrana. Y por último, la necesidad de transporte mediado, que va a utilizar sustancias que no difunden libremente, pero que sí requieren proteínas específicas.